El que nos pongas tareas FAI es súper bueno porque así es como uno aprende y realmente tiene bases para uno hablarle a otros. Porque si le hacen alguna pregunta a uno, entonces uno ya se va a acordar porque uno se tomó el trabajo de buscar, de analizar y de leer como tal esa porción de la palabra. Entonces, pues de acuerdo a la tarea, yo estoy de acuerdo con, con Jorge. Obviamente es soberanía de Dios, es muy claro cuando dice que Él pone el querer como el hacer, entonces pues ahí lo dice todo, es por Él, aunque a veces uno al principio pues en mi versión dice, les voy a leer, 12 y 13, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Al principio de pronto uno puede tratar de confundirse porque dice que lleven a cabo su salvación con temor y temblor. De pronto uno ahí puede tratar de pensar que hay, que sí, probablemente se pueda perder la salvación, porque uno dice, uy, temor y temblor, pues como, pues pucha, sí, de pronto sí lo relaciona uno como a que se puede perder. Pero cuando uno lee pues como desde el versículo 2, desde el principio, desde el capítulo 2, desde el principio, Pablo empieza a hablar sobre Cristo, sobre las cualidades de Cristo y sobre cómo nosotros tenemos que parecernos a Cristo acá en la tierra, si somos pues sus discípulos, ¿cierto? Entonces, cuando dice el versículo que llevemos a cabo su salvación con temor y temblor, es como dándonos a entender de que nos esforcemos a ser como Cristo. No quiere decir pues que porque yo ya conozco y reconocí a Jesús, entonces ya me voy a relajar. No, sino también como esforzarnos. Obviamente Él va a poner en nosotros el querer como el hacer y la palabra va a ahondar en nuestro corazón, pero también es nosotros tener como el hábito y la disciplina de buscar y de poner también pues de nuestra parte. Muy bien, Pau, excelente esa reflexión y me alegra que aún hayas leído el contexto de todo el capítulo. Eso es muy bueno porque ayuda a entender la idea completa de lo que Pablo está exponiendo ahí. Muy buena reflexión. Dice uno de los puntos, el cual es la disciplina y la lucha que nosotros debemos de tener en parecernos más a Cristo, ¿sí? Y obviamente eso, como decía Jorginho, eso lleva una gran responsabilidad. Eso es una responsabilidad de parte de nosotros, aunque ahí también está la parte de la soberanía de Dios. Muy bien, Pau. Excelente análisis. Muy bueno. Cristian o Juanes, ¿cuál de los dos va a compartir lo que aprendieron? Los dos que hablan cortamente. Pues yo comparto, pero es casi la misma idea que ellos. Excelente, papá, Que dímelo. la salvación es 100% soberanía de Dios, ¿cierto? Y es más, ahí lo explican en el texto, en el versículo 13, que dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, ¿cierto? Ya la responsabilidad de nosotros viene en mostrar esa salvación, mostrar esos frutos. ¿Qué más? Sí, ya es eso prácticamente, que la soberanía de Dios, que la salvación viene por la soberanía de Dios. Ya la responsabilidad
responsabilidad de nosotros es mostrar esos frutos. Y ya, Excelente, amén. papá. Muy bien, muy corto, pero excelente análisis, Chris. Esa parte también es fundamental. Me alegra mucho porque todos tres han concordado en eso y ahorita voy a dar la conclusión que, por ejemplo, Theo Donner, irónicamente, da en ese libro de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y que es, vuelvo y repito, es una discusión que se da desde hace mucho tiempo. Entonces, me alegra mucho que lleguen a esas conclusiones y mejor dicho, es lo idéntico de lo que él expone en ese libro, sino que él argumenta y termina en una conclusión muy irónica, muy charra. Entonces, quisiera compartirles ahorita esa parte y demostrarles con algunos ejemplos bíblicos esa postura que obviamente se acerca más, o diría yo que es la más acertada en el texto bíblico referente a la salvación. Juanes, ¿qué aprendiste tú? Pues, según lo que yo estuve pensando y lo que me colaboró diciéndome mi mamá, Sí. La salvación es soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Como dijo Cristian, Dios da la voluntad, el querer y el hacer, pero ya de nosotros depende demostrar los frutos, pues. Y yo también, cuando estuve pensando, lo relacioné con la parábola que dijo Jesús de los talentos, que siempre que mostraba que uno era el que iba a emprender o, bueno, básicamente no lo llamaría 50-50, sino 100-100, porque Dios da todo, pero nosotros también lo tenemos que dar todo. Juanes, muy buena apreciación, excelente. Esa es la conclusión que da Theo Donner en ese libro. Él termina diciendo, la salvación es 100% soberanía de Dios, 100% responsabilidad del hombre. No hay un 50-50, no hay un 80-80, no. Él termina diciendo, esa discusión que se da desde el siglo XV con Lutero, con John Hus y con todos los reformadores, el calvinismo, el arminianismo, el Pelagio, que fue un hereje en ese tiempo, que él decía que la salvación dependía 100% del libre albedrío que tenía el hombre. Arminio decía que la responsabilidad del hombre dentro de la salvación era un poquito más referente a la soberanía de Dios, porque él daba también ese argumento de libre albedrío, y que como nosotros como libre albedrío, nosotros teníamos que tomar la decisión de si obedecíamos o actuábamos conforme a la voluntad de Dios o no actuábamos conforme a esa voluntad, y por eso él concluye que la salvación se pierde. Por eso los que tienen ese pensamiento, esa tendencia arminiana, dicen que la salvación se pierde, ¿cierto? Pero es porque ellos se fundamentan en la parte del libre albedrío, que el ser humano como libre, como persona libre, tiene esa libertad, vuelvo a aclarar la redundancia, tiene la libertad de elegir, ¿sí? Y al tener esa libertad de elegir, pues recae como esa responsabilidad de que el ser humano se tiene que ganar la salvación, ¿cierto? Mientras que Calvino nos decía que todo era salvación, o que todo venía de las manos del Señor, que todo provenía de las manos del Señor, y él metía su argumento en la parte de la elección que hace Pablo en Romanos sobre la predestinación, la elección como cristiano, en donde ya ese texto también es algo un poquito más complicado de entenderlo, pero ellos se basaban en ese fundamento, en que Dios ya había escogido su pueblo, aunque ya están los elegidos de parte de Dios, que Dios ya sabía quiénes eran los que se iban a salvar y quiénes son los que se van a perder, y que esa era una decisión que simplemente dependía de Dios, ¿sí? Y todo ese argumento, Theo Donner en su libro lo demuestra o lo trata de explicar poco a poco, y él concluye en algo muy, como les decía ahorita, irrisorio, en donde él dice, no podemos obviar que Dios en su soberanía dio toda la salvación, pone en nosotros el querer como el hacer, pone en nosotros
aún la fe, porque yo les decía la vez pasada, en el ser humano no hay nada bueno, y si la fe es un fruto del Espíritu, si la fe proviene de Dios, del ser humano, de nosotros mismos, no puede nacer esa fe. Tiene que ser de Dios, tiene que ser un milagro de Dios, tiene que ser el fruto de Dios, el cual nos permite aún creer en Él, ¿sí? Pero también está la parte del hombre, en donde Dios pone esa fe en el ser humano, pero ellos tienen la decisión de creer o no creer en esas palabras. En donde podemos ver esa escena, y lo podemos ver en el texto de Génesis, en la escena en donde, sobre todo en el capítulo 2, capítulo 3, vemos que el hombre es creado a la imagen de Dios, la mujer y el hombre son puestos en el huerto del Edén. Dios le da su pensamiento a Adán: no comerás de ese fruto, me obedecerás solamente a mí. Tenía una relación completa, una relación plena con Dios, pero al momento de ser tentados, al momento de que la serpiente tienta a Eva y tienta a Adán, ellos tomaron la decisión, o en ellos estaba el tomar la decisión si comían de ese fruto o no, ¿sí? Entonces es lo mismo. Por ejemplo, nosotros como cristianos, Dios ya nos ha salvado a través de la creencia en Cristo Jesús. Él nos dio esa fe, Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos llevó a creer en Cristo Jesús. Pero si, por ejemplo, yo como cristiano no oro, entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? Si yo como cristiano no leo la palabra de Dios, y pues obviamente yo ya tengo la salvación, pero si no tengo la responsabilidad de estar buscando, de estar orando, de aplicar esa palabra a mi vida, y demás encima, como decía Juanes, Jorge, lo dijeron todos, de demostrar esa salvación, pues ahí es donde nos cuestionamos si verdaderamente somos salvos o no. Porque Theo Donner también dice que la salvación, o que ese demostrar de que somos salvos, no es por un momento. No son 5 minutos, no son 15 años. Es que ese man sirvió 20 años y después de los 20 años apostató y se retiró de la iglesia. Volvió al mundo, o que en un tiempo estuvo pecando, volvió a la iglesia y otra vez se fue y otra vez regresó. No, lo que Theo Donner dice, que la demostración de que nosotros somos salvos debe de hacerse toda la vida, todo nuestro tiempo, todo el tiempo que Dios permite que nosotros estemos aquí en la tierra. Es el tiempo en donde nosotros tenemos que demostrar que somos salvos. Si yo lo hice por 10 años, pero ya después de los 10 años me retiré del evangelio, como dicen algunos, pues Theo Donner dice, esa persona no fue salva, nunca alcanzó la salvación. Si si una persona estuvo en el evangelio 5 años, se retiró 10 años y volvió 20 años y murió siguiendo a Jesús, siguiendo ese evangelio, cumpliendo y demostrando ese fruto del Espíritu Santo, podríamos decir que esa persona fue salva, que esa persona estaba salva, que esa persona fue elegida por Dios. Pero porque en su caminar, sobre todo en esos últimos años, esos 20 años después y muriendo dentro del evangelio, alcanzó esa salvación, pues pudo ser salva, ¿sí? Pero lo que nos insiste Dios, y lo que nos insiste Pablo a través de ese texto de Filipenses, y lo que también nos insiste ese gran teólogo como Theo Donner, y creo que muchos de los pastores están de acuerdo con eso, es que nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien, nosotros no nos podemos cansar de demostrar que somos cristianos, nosotros no nos podemos cansar de demostrar que somos salvos, porque si en algún momento nos cansamos, eso inmediatamente da a entender que en nosotros nunca hubo esa salvación, que hubo más bien una religiosidad, que hubo más bien un emocionalismo, ¿sí? De decir, es que yo soy cristiano y duré tantos años en una iglesia y asistí tantos años y aún serví y aún prediqué, pero son palabras que a mí me recuerdan referente a lo que decía Jesús, personas que sirvieron, personas que hicieron milagros y le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Y Jesús les contesta, alejados de mí, porque no los conozco. Entonces, nuestra vida tiene que ser íntegra, nuestra vida tiene que ser una coinonía, tiene que ser un completo enlace, una completa coinonía de lo que
Nosotros hablamos con lo que demostramos. Porque ¿de qué sirve yo hablar muy bonito el evangelio, pero no demuestre ese evangelio? ¿Sí? ¿De qué sirve yo predicar y no aplicar lo que estoy predicando? ¿De qué sirve yo cantar y no aplicar lo que yo estoy cantando? ¿De qué sirve yo hablar si no estoy aplicando eso para mi vida? Entonces, en cierto sentido, somos hipócritas y es allí donde nos tenemos que evaluar en muchos aspectos. Entonces, me alegra mucho que hayan hecho la tarea. Es un ejercicio muy chévere analizar estos aspectos, porque aunque los textos bíblicos, por ejemplo, este de Filipenses, en un principio que yo lo leí, al principio a mí me sonó como un tipo de controversia. ¿Cómo así? Pablo está diciendo, esfuércense, pero después nos está diciendo, tranquilos. Es que Dios pone el querer como el hacer. Dios es el que pone en su corazón el hacer esas obras. En pocas palabras, lo que está diciendo ahí. Entonces, es muy bacano analizar estos textos y lo que nos llevan, como decía Pau, es a aprender, y vuelvo y repito, a tener bases un poquito más sólidas en el Evangelio y poder argumentar con bases, con fundamentos fuertes, cuando personas se nos acerquen y traten de transgredir o traten de ridiculizar el Evangelio. Entonces, me alegra mucho en esa parte. No sé ustedes cómo se sintieron con el ejercicio. Pau, pues se sintió creo que muy bien. Los demás no sé cómo se sentirían, cómo les fue al principio de leerlo. Excelente todo, muy buen ejercicio. Entonces, me alegra. Erika, como no estuvo, y yo también le prometí enviarle las diapositivas, ahorita mismo te las mando para que hagas el ejercicio también y analices por tu cuenta el texto de Filipenses y que obviamente puedas compartir en la próxima clase lo que aprendiste referente a eso. Bien, quedan 10 minuticos. En esos otros 20 minuticos más o menos que vamos a estar, porque hoy no va a ser muy larga la clase, vamos a ver un tema bien interesante que va a ser el tema 5 y el tema 6. Y el tema se llama ¿qué es ser un cristiano? Sí, permítame, yo les comparto por aquí pantalla. Lo que vamos a ver hoy es, obviamente el texto es explicando el cristianismo. Y lo que vamos a ver es, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Yo quiero hacerles una pregunta porque a mí me encanta hacerles preguntas y es, ¿ustedes cómo completarían la siguiente oración? Y obviamente quiero que digan en voz alta lo que piensan. ¿Un cristiano es alguien qué? ¿Ustedes cómo ven esa parte? ¿Cómo completarían esa oración allí? Cristiano es alguien que ama. Alguien que ama. Muy bien, carísimo Jorginho. Que aceptaba a Jesús, como dice primera de Juan, Juan 1:12, que dice que a todo aquel que lo recibió se le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, ¿no? ¿Qué más? Un cristiano es alguien que ¿qué? A Jorge le va a poner el apóstol Juan 2. el siervo del amor. ¿Qué más? Pau, un cristiano es alguien que. ¿Cómo completarías esa oración allí? Activa tu micrófono, por favor. Un cristiano es una persona que ama a su prójimo. Ah, también la va a poner Juanina, Pau Juanina. Cris, ¿un cristiano es alguien que? Sí me corcho. ¿Cómo que lo corché? ¿Cómo así, Cris? ¿Cómo así? Alguien que ama. Ah, no, todos pues, ay, el amor, no. ¿Qué hora? Cristiano ¿Qué es alguien que sigue a Cristo, porque el cristiano, eso es lo que significa la palabra cristiano, Señor de Cristo. Ah, ok.
pero sí es Una que sí puede persona que decir. se niega a sí mismo. Es alguien que se esfuerza por seguir a Cristo, por Ok, mostrar a Cristo. dígale a Carito que no le sapee por allá. No, ella apenas llegó, apenas llegó para... Hola, Caro. Juanes, para completo esa oración, ¿un cristiano es alguien que? Que ha aceptado a Cristo y lo demuestra con sus obras. Muy bien, entonces, hubieron 3 Juaninos, aunque Cristian después cambió su comentario, pero entonces, según Erika, un cristiano es el que acepta a Cristo, también lo dijiste. Juanes dijo el que acepta a Cristo y demuestra con sus obras. Pau dijo que es el que ama a su prójimo. Cristian dice que es el que sigue a Cristo y Jorge es el que ama. Muy bien. Vamos a leer un texto que está en Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Qué nos dice ese texto? Porque recordemos que estamos viendo el libro de Marcos, ¿sí? Todo ese estudio de explicando el cristianismo fue a raíz nuestra base fue el libro de Marcos, entonces estamos viendo ese pensamiento marcano, como le dicen algunas personas estudiosas del Evangelio, y según Marcos, capítulo 1, versículo 15, ¿qué es un cristiano? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Cristian, ya aquí tengo Marcos 1. 15. Ajá. Se ha cumplido el tiempo. Decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ajá. Entonces, allí según Tengo mi Marcos... versión, perdón. Dale, Erika, dale. Lee esa versión. Yo tengo Dios habla hoy, decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Excelente, muy buena versión. Bueno, entonces, según Marcos, ¿qué es un cristiano? El cristiano es alguien que, se ¿qué? arrepiente. El que Muy bien. acepta con fe a Dios y se vuelve al Evangelio. Una persona que cree, se arrepiente, que cree en el Evangelio y se arrepiente. Ajá, muy bien, Pau. Según el texto, es alguien que pertenece al reino de Dios. Mire que él dice, el reino de Dios se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Recordemos que el reino de Dios en todos los evangelios, sobre todo en el evangelio de Marcos, siempre se está refiriendo a Jesús. Jesús es el reino de Dios, el cual se ha acercado a nosotros, ¿sí? Y por ende, el cristiano es alguien que pertenece a ese reino. ¿Y qué nos dice más encima Marcos? Marcos nos dice que hay dos partes que ese texto nos está señalando. La primera es que, ¿qué podemos decir que significa ese reino de Dios? Ya les dije la primera que según Marcos, el reino de Dios es Jesús, ¿sí? Pero en sí, ¿qué significa el pertenecer al reino de Dios? Y está en ese mismo texto. Ya lo dijo Pau. El pertenecer al reino de Dios es arrepentirse y creer las buenas nuevas, ¿cierto? Como pertenecientes al reino de Dios, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos las buenas noticias. Esas buenas noticias es el evangelio que habla acerca de Jesús y de toda su obra, de principio a fin, pensada aún antes de la fundación del mundo. Entonces, que se les quede bien impregnados en la mente, según Marcos capítulo 1, versículo 15, el cristiano es alguien que pertenece al reino de Dios. Y alguien que pertenece al reino de Dios significa que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en las buenas noticias de Dios, ¿cierto? Quedó minuto 50.
voy a terminar ese enlace y vuelven y se meten con el otro link para que terminemos ya de completar el resto de lo que falta de lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Entonces, permítame, yo dejo de compartir pantalla. Y finalizo la reunión y vuelvo y repito, se meten en el mismo link.